Y a esta hora nos acompaña ya aquí en los estudios de Radio Antena 1 José María Egas. Él es coordinador del Observatorio Ciudadano por el Bienestar de la Seguridad Social y la Salud. José María, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues esta es una propuesta que hace el observatorio para una serie de acciones que deberían implementarse con urgencia y oportunidad en este 2026, pero vemos que la realidad realmente es muy compleja en el sistema de salud. Diariamente vemos lo que está ocurriendo en el hospital regional, en el Vicente Corral Moscoso, también en el hospital del IES. Vemos varios plantones que han hecho los propios médicos y el personal de la salud exigiendo insumos, han hecho llamados a donaciones para poder atender a los neonatos. El otro día escuchábamos el dramático testimonio de un profesional de emergencia que decía que si llegaba una persona infartada, pues no tenían los insumos para poder brindar esa atención oportuna y salvar, en este caso, una vida. Se acaba de conocer también que nuevamente se ha caído el proceso para la adquisición de medicinas a nivel nacional, es decir, la situación es compleja. Hay varios instrumentos que no están funcionando, a los que no puede acceder el ciudadano. Para una cirugía tienen que hacer los familiares todas las compras necesarias, es decir, la situación es realmente calamitosa. José María, ¿qué nos puedes comentar? A ver, primero, el documento que leíste, que le retomamos como una aspiración del observatorio, recoge 2 años de trabajo en los hospitales, en las unidades médicas, incluso en los dispensarios del Seguro Social Campesino. Hemos recogido las aspiraciones de los propios profesionales, de la propia gente, porque creemos que es nuestro deber. No estamos aquí para inventar el agua tibia, sino para observar lo que está pasando y con ellos empezar a formular propuestas. Entonces yo creo que es una aspiración que quieren los profesionales y los administrativos también de las instituciones. Y bueno, sobre todo los usuarios. En bien de los pacientes, o sea, ese es el tema. En ese sentido, lo recogimos, mantuvimos reuniones con el director provincial del IES aquí, con gerente del hospital José Carrasco, que desgraciadamente renunció a los 3 o 4 días, con la coordinación zonal, con autoridades del ministerio. Este mismo documento le enviamos, incluso como todos nuestros documentos, a nivel de presidencia, dirección ejecutiva y subdirección del IES a nivel nacional. A las más altas autoridades, porque nuestros documentos, por transparencia, creemos que debe ir a lo más alto. Igual lo hemos hecho público. El problema surge en que no hay la más mínima respuesta de las autoridades. Para empezar, no hay ministro de salud. La vicepresidenta vino, hizo alguna gestión con respecto a este chiquito de Taisha que fue picado por un alacrán. Vio que se le había salvado la vida en el José Carrasco a pesar de las limitaciones. Ni siquiera fue a la coordinación zonal y simplemente se fue. Tampoco hay, y no nos esperábamos, la renuncia del gerente del José Carrasco. Y las causas que él plantea es que realmente no hay apoyo ni atención. Pero y así nadie quiere hacerse cargo, ¿no? Porque tenemos constantemente cambio de personal. Y lo peor es que no hay respuesta, no hay una sola palabra. No solamente es que nadie quiere hacerse cargo, sino yo creo, y lo hemos denunciado, que desgraciadamente se toman estos cargos que son eminentemente técnicos como cargos para poner a personas vinculadas políticamente. Creemos que ese es un error porque no puede ser, no puede politizarse el tema de la salud. No estoy hablando de hoy, estoy hablando de las últimas décadas porque ese ha sido el procedimiento. Entonces, frente a eso, hemos seguido trabajando, hemos estado preocupados, hemos ido al hospital, estamos viendo que se están tomando medidas un poco en la línea que habíamos conversado, se están avanzando en los inventarios de equipos, los profesionales desarrollan sus actividades en lo más que pueden,
pero sin embargo el tema de fármacos e insumos es uno de los puntos álgidos. Aquí quizás, José María, otro de los problemas, y lo hemos conversado contigo, si no me equivoco, incluso en este mismo espacio, el tema del centralismo. Ese es otro tema que, aunque aquí en la región, con nuestros hospitales de tercer nivel, se quiera hacer muchas cosas y tengamos profesionales competentes y gente que está al frente competente, simplemente el centralismo y la burocracia pone una gran cantidad de límites que impide poder avanzar, porque todo pasa a Quito, todo se resuelve en Quito y, como tú mismo dices, simplemente ante muchas situaciones no hay ni siquiera una respuesta. Es así, ese ha sido uno de nuestros planteamientos, y no solo ahora. O sea, yo recuerdo cuando me tocó ser director de Salud Nacional del IES, a mí mismo me tocó pedir, por ejemplo, la terminación del contrato que existía con RECAP para el sistema de agendamiento, porque no funcionaba. Estamos hablando de 10, 15 años, y planteábamos la necesidad de generar, por último, sistemas regionales o algo más cercano a la gente. Desgraciadamente se ha insistido en los contratos, no logra concretárselos, y el agendamiento sigue siendo una decisión nacional que perjudica grandemente. Y no solamente es del agendamiento, porque el que tú llames y pidas una cita depende de que tengas la capacidad operativa, los médicos, las instalaciones para poder hacerlo. Como eso no se ha dado, desde hace algunos meses se optó por decisión de Quito también, en que el tiempo de atención de los pacientes tiene que ser de 15 minutos. Entonces, como no hay capacidad, no se acepta llenar la brecha de personal, entonces hay menos médicos, algunos han renunciado, y claro, para atender a todos los que logran acceder a citas, hay que disminuir el tiempo. Nos ha tocado ver, hemos sido testigos de cómo en ese tiempo igual los profesionales, así sea que tengan que ese mismo rato llenar la ficha y todo, te atienden. Algunos de buena gana, otros no podemos negar. Y ese era otro tema que quería poner yo a consideración, José María, y que esto realmente ya no depende ni del central, ni de Quito, ni de nadie, sino es ya un tema incluso personal. Las denuncias son innumerables respecto del maltrato que el paciente recibe de algunos profesionales, no de todos, por supuesto, y yo muy personalmente debo decir que he tenido muy buenas experiencias en el IES, pero no son pocas las quejas de el trato personal que reciben del médico-paciente. Los pacientes se sienten muy vulnerados, agredidos inclusive, porque las actitudes de estos profesionales de la salud son realmente arrogantes, y lo que dicen, claro, si van a sus consultorios en las clínicas privadas, el trato es distinto. Ayer oía, creo que en esta misma radio, una denuncia con el trato que están recibiendo la gente que va al Consejo de la Judicatura, ¿ya? Y ahí las filas, el trato de los funcionarios, etc. En los hospitales, en las propias instituciones, yo creo que hay de todo. Y uno de los puntos que planteábamos, incluso hemos hablado con las personas responsables, es generar un espacio de mayor cercanía, de socialización, incluso de capacitación en lo que significa el trato con personas, y peor aún en centros de salud en donde estás tratando con pacientes. Claro, personas que van con dolor, con ayuda, preocupación, y lo que quieren muchas de las veces es un trato cordial, afectuoso. A veces dicen que solamente el ser realmente escuchado por el médico ya ayuda. Así es, y más aún cuando, además de esas dolencias, uno de los temas que ha crecido grandemente son los temas de salud mental y de situación psicológica. Entonces sí, ese es uno de los puntos que hay que superar. No defendemos las malas prácticas, elogiamos las buenas prácticas. Hemos visto cómo se han salvado vidas que ya parecía que no tenían retorno. Hay personal totalmente amable, etcétera, etcétera, pero creo que falla también el tema de la falta de empatía de muchas personas, y en algunos casos también puede ser el hecho de la sobrecarga de trabajo. O sea, que también te provoca situaciones psicológicas, presión, estrés, y que es parte del problema que veníamos hablando. Si no tienes suficiente personal, te toca asumir cosas que no puedes hacer. Habríamos hablado de lo de agendamiento, lo de fármacos, que además
consideramos que no es adecuado el tema de la compra centralizada, que no es la primera vez que ha fallado, porque la compra de fármacos depende de las características epidemiológicas que se presentan en las diferentes partes. Si vos decides comprar, qué sé yo, medicación contra el dengue, va a ser distinto lo que pasa en la costa que lo que pasa en la sierra. Claro. O en la Amazonía, donde se han dado casos vinculados sobre todo a necesidades básicas, o sea, no es igual. Por eso creemos que esa es una medida errónea y en un sistema y en una estructura donde no está funcionando el centralismo. De la misma manera, ahí vale, ya habíamos topado la falta de talento humano. Estamos pidiendo hacer un estudio totalmente sincerado de las necesidades de talento humano, de perfiles, etcétera, etcétera. Porque no ¿Tienen podemos el dato seguir de la falta de personal médico? ¿En qué porcentaje falta? No ¿Un podría 20%, darte un ahorita 10%? porque todo eso entró con el cambio de autoridades, entró en un proceso igual de revisión. De la misma manera, vale la pena plantear el que igual, como habíamos dicho, no hay una planificación a largo plazo. Y eso se manifiesta desde lo mínimo. O sea, no puede ser que aquí en Cuenca tengas un hospital de tercer nivel del IES, uno de segundo nivel con cartera ampliada, que es el del Vicente Corral. Los dos desde su inauguración, con un mantenimiento inadecuado, con problemas en lo hidrosanitario, en vapor, no tienes un centro oncológico, no centros de diálisis. Este rato en el IES, ventajosamente, y creo que fue parte de un impulso colectivo, está ya está lanzada la contratación de fiscalización para empezar el cambio de todas las instalaciones hidrosanitarias. Eso es bueno, pero va a traer problemas porque en definitiva vas a tener que reconstruir sobre los servicios prestados. Pero también hemos planteado, no puede ser que se mantenga el Hospital José Carrasco Arteaga atendiendo el 20% de pacientes de tercer nivel, que es lo que le tocaría, y el 80% de segundo y primero. En ese sentido, creemos en la necesidad de un nuevo hospital de tercer nivel, un hospital nuevo de tercer nivel que para el ministerio en vez del Vicente Corral, y que los que existen quedan como centros de segundo nivel, pero bajar la atención y la especialidad. Todo eso lo hemos planteado abiertamente, pero son temas que quedan ahí pendientes. Y claro, que no creo hay que una de las decisión política. ausencias grandes que hay en el sistema de salud es, la medicina de primer nivel, la medicina preventiva, que efectivamente lo que haría es reducir de manera importante el trabajo que debe hacer un hospital de especialidades como es el José Carrasco Arteaga, a donde deberían llegar ya solamente ciertos casos, no todos. En este contexto, José María, ¿cuánto crees tú que aporta estos hospitales? Ha habido cuestionamientos, hay gente que está satisfecha, estos hospitales que está construyendo el municipio de Cuenca. Ya hay uno que es el Hospital del Niño, un municipal que es el Hospital de la Mujer, el Niño y la Familia, si no me equivoco, que se hizo en la época del arquitecto Fernando Cordero, cuando él fue alcalde, y ahora esta propuesta del actual alcalde Cristian Zamora. Están ya en construcción estos 3 hospitales, pero a veces a mí me parece que no hay esa coordinación necesaria entre el Ministerio de Salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ahora los servicios que se pueden prestar desde el GAD. Antes de responderte esto último, realmente el problema no es medicinas de primer nivel. No hay un sistema preventivo que funcione en el territorio. Hemos visto el avance y los esfuerzos que han hecho los centros de salud del ministerio, han aumentado gente. El IES con los dispensarios del seguro campesino no tiene esas mismas condiciones. Y la salud preventiva se soluciona o se consigue atendiendo y visitando a los pacientes fuera del centro, ni siquiera que lleguen al centro. Adultos mayores, problemas con discapacidad, embarazadas, etcétera, etcétera. Pero no hay posibilidades en las actuales condiciones que esos centros cumplan adecuadamente lo que es el tema preventivo.
ese no es solo problema de medicina, sino de prevención. Y aliviaría un montón, porque incluso los costos en atención en salud son altísimos. Invirtiendo un poco más en tema de salud preventiva se podría ahorrar un montón de plata el Estado. Se supone que tú, si tienes un buen sistema de atención preventiva, el 60 y el 70% de enfermedades serían evitables. Pero eso, lo que te digo, es del sistema de salud. Pero está vinculado, no puede ser que no haya una atención adecuada, sea por falta de capacidad del ministerio o también por descuido de los padres, en que no haya una atención prenatal en el nacimiento y luego del nacimiento. No puede ser que el propio Ministerio de Inclusión tenga muy baja cobertura de la atención inicial, en donde se empiezan a detectar problemas, y en el Ministerio de Educación prácticamente se haya desarticulado la mayoría de veces, centralizándolos a veces en los distritos, pero una cosa es que estén en el distrito y que tengan que movilizarse desde las parroquias. Entonces creo que es parte de esa cadena de problemas. Y con respecto al segundo tema, a mí me tocó gestionar, conseguir fondos como director de desarrollo social para la construcción del hospital de Patamarca. Así que creo que puedo... Tengo la competencia para hablar de eso. Se planteaba en una planificación que en ese tiempo hablábamos con el doctor Edgar Rodas, el que sería bueno la construcción de unos 4 hospitales. El de Patamarca ya se lo hizo, y 3 hospitales más en parroquias, para que puedan absorber las necesidades de las personas, sobre todo el sector rural, e impedir que sigan presionando la atención en los hospitales del Ministerio o del IES. Esa fue la idea fundamental. Se consiguió el financiamiento, se hizo Patamarca. Es un modelo de gestión, no es totalmente gratuito, es de copago. El municipio invierte también una cantidad, y el resto yo sí digo que es un pago, no el que se cobra en las clínicas privadas, pero es más barato. Y para casos de emergencia yo creo que ha funcionado. El problema que me parece es, yo no estoy de acuerdo con el tratamiento político que se ha dado a la construcción de los 3 hospitales. Creemos que toda unidad, en este caso de segundo nivel que se la construye, o de primer nivel, dependiendo de lo que decida el ministerio, es válido, porque sabemos que el problema de la salud es insuficiente. El problema que veo es que la construcción de los hospitales se ha dado en un marco de una confrontación, igual que en otros temas, y de reacciones políticas entre el Ejecutivo y en este caso el alcalde Zamora. Entonces, independiente de los temas que haya que revisar y que la Contraloría revisará, eso no es una competencia nuestra, hay que corregir esos errores en lo que sea, pero no puede haber una separación entre los 4 hospitales municipales y el sistema público, más aún que el municipio es parte de lo que... Es que justamente tenemos que hablar de un sistema completo, integral, y eso debe incluir al Ministerio de Salud Pública, debe incluir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y, por supuesto, también a todos estos otros servicios adicionales que creería yo no pueden estar exentas tampoco las clínicas privadas. En el sistema, constitucionalmente, como parte de la seguridad, entra el ISPA, entra el ISPOL. Como parte de entidades autónomas, digamos que no son ni del ministerio del municipio, entra Solca, entra el propio municipio y los otros municipios que tienen servicios, entran las clínicas privadas. Es un sistema en donde lo que se pretende es atender al paciente. Pero no está funcionando como un sistema. No está funcionando, creo que se acabó de terminar eso con la pandemia. Ahora cada institución sigue su propio camino. Es muy dificultoso a veces restablecer la propia relación entre el IES y el MSP. No se cumple las relaciones de pago que están establecidas. El ministerio le debe al IES, el IES le debe al ministerio. Mucho de eso es causante de la crisis, que los hospitales no tienen ni siquiera para alimentación en algunos casos, han bajado la guardia, no tienen para servicios básicos.
algunas unidades de primer nivel del ministerio que funcionan en casas privadas, han pedido ser desalojados por sus propios propietarios. Entonces, es un tema que es parte de la falta de una política pública, incluso de establecer mecanismos de copago, porque el Ministerio de Salud, el municipio, Solca y todas las instituciones tienen que pagar al Seguro Social, tienen que pagar al municipio. Establecer algún tema de sistema especial de copago, cosa que sea un cruce de cuentas. Pero el centralismo también... Pero aquí no solamente el centralismo, sino esto me lleva a recordar el tema, por ejemplo, de las derivaciones, ¿no? Que en su momento me parece que era una muy buena idea que le permitía al IES, y no sé si a los centros y casas de salud del Ministerio de Salud Pública, al no poder brindar una atención, cualquiera que ésta sea, poder derivar a una clínica privada. Pero como todo en este país, esto se presta para abusos, para corrupción, y a la final este es un tema complejo. Vemos lo que ha pasado con las dializadoras que están dejando de atender porque no reciben los pagos. Solca mismo llegó en su momento a decir que ya no iba a recibir más pacientes porque había una deuda enorme, pero asimismo vimos casos de ciertos centros pequeños que brindaban servicios de salud que estaban recibiendo realmente millones, pero millones por atenciones que a uno en definitiva le causaba cierta sorpresa. Este es un problema de este país, no solo del sistema de salud, es un problema de todos los espacios, pero que complica severamente, en este caso, el sistema de salud como un derecho a acceder que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas aquí. La transferencia a prestadores privados se planteó como una cuestión de emergencia. O sea, algo que sea emergente, que no puedan atenderse o que están lejos o lo que sea. Pero ahora se ha transformado en la norma. Y, o sea, no puede ser que se deje destruir el sistema público, los hospitales públicos, los centros, debilitándolos para poder transferir a los prestadores privados. No tengo problema, no tenemos problemas con los prestadores privados. Son fundamentales si es que pueden modernizar, hacer lo que quieren, es parte de la iniciativa privada, pero no a costa de lo público. Ahí te pongo ejemplos, o sea, no puede ser que en los dos hospitales haya equipos caducados desde 2014, 2015. No podemos entender cómo desde la Coordinación de Salud del IES del año anterior se haya impedido de comprar un angiógrafo que ya está recuperado, se haya, por trámites burocráticos, se haya también impedido la compra de una nueva imagen de imagenología que se lo inauguró hace 3 semanas, pero pudo haberse inaugurado hace más de un año. No puede ser que haya oposición este rato en la propia Coordinación de Salud para un nuevo resonador. El que existe se estima que va a tener una duración de 1 o 2 años y con un costo que te lleva, digamos, $100,000 mensuales. Entonces, había el planteamiento de los de la coordinación que todavía sirve. Pero mejor se compra uno nuevo y te ahorras. Está en trámite uno nuevo que evitaría incluso ese tema. Pudieran funcionar los dos y el argumento que se les ponía es, a ver, pensemos que con un viejito va a empezar a fallar y gastamos 600, es decir, $100,000. Pero con uno nuevo simplemente va a cubrir la demanda y no se manda a los pacientes a clínicas y prestadoras privadas. Lo mismo pasa, como tú dices, en diálisis, en oncología. Pusieron oposición tanto desde la Coordinación de Salud como desde Quito, de que para qué hacer un centro provisional con 10 sillones para tratamiento de diálisis que estaba planificado desde hace 2 años. Se logró convencerles que por último, hasta construir un centro nuevo que ya también está en trámite, 10 sillones significa de todas maneras menos derivaciones a lo privado y menos costo. Se ha dado la autorización, esperamos que las nuevas autoridades sigan ese camino de apoyo, pero esa es la lógica. O sea, uno dice,
claro, disminuyamos el peso de lo técnico y debilitamos el servicio público. Pues ahí vienen las propias manifestaciones que tú acabas de plantear, que nos parecen adecuadas, incluso las intervenciones radiales de los responsables de emergencias del Vicente Corral, porque si te llegan en emergencias, tienes que resolver ese rato y no tienes insumos, eso no puede ser. Y no solamente en eso, hemos conversado con cirujanos cardíacos que tienen que hacer operaciones hasta de corazón abierto, porque se hacen operaciones de alta tecnología aquí, de alta gama, y decían, a ver, en las compras públicas que se han hecho, creo que entre lo que vino de Quito, nos vinieron insumos o dispositivos de mala calidad. Entonces tú tienes que estar en la contradicción de que si le utilizo eso en la operación sabiendo que va a tener repercusiones negativas, o también incumpliendo la disposición, tengo que decirle al familiar, oiga, váyase a cualquier clínica, tráigame esto de estas condiciones, ventajosamente no son caras esos insumos, y lo opero bien. Pero le pones al médico en una situación y eso es uno ética. De los temas que ellos reclamaban también, porque decía, frente a esta situación vamos a vernos abocados además a enfrentar incluso situaciones legales, si es que no tengo los insumos, o en este caso insumos que no son de la calidad óptima para evitar algún problema posterior, pues precisamente están abocados a cualquier situación. Incluso hubo una sanción para un médico que significó un poco la oposición de todos los otros, hasta que se comprenda de que no puedes poner en esas condiciones. Incluso a nosotros, que normalmente hemos estado en desacuerdo de lo que es el que se les mande a comprar a los familiares. Pero una cosa es aquellos insumos o fármacos que depende de la vida ese rato. O sea, también hay abuso, ha habido judicializaciones, han habido compra de medicamentos muy caros, cuando pudieron haber tratamientos distintos, pero en ese caso, cuando hablábamos con los cirujanos y nos contaban el tema, dijimos, nosotros estaríamos en las mismas condiciones y estaríamos de acuerdo, porque salvas una vida, le evitas complicaciones y no corres riesgos, y sabemos que lo del corazón no es un tema sencillo. Entonces, fíjate cómo esta crisis, digamos, de gobernabilidad, esta falta de decisiones, esta falta de comprensión que la salud no puede ser politizada por ningún nivel de gobierno, en definitiva lo que pasa es afecta a los pacientes. O sea, el que no se haga hospitales, si es que eso puede servir, ¿quiénes son los perjudicados? Los pacientes. Que algunos, ante la falta de atención en los hospitales públicos, a mí mismo me ha tocado ir a veces al hospital de la mujer y el niño porque no había turnos, porque no tenía atención. Sí, me toca pagar, mucha gente no la tiene, por eso es necesario fortalecer lo otro, pero en definitiva son servicios que no puedes decir no se los haga, y peor que se lo politice en términos de que a través de cómo ha salido del propio Ejecutivo, no deberían hacer, que la Contraloría tiene su parte, la respuesta del alcalde que no nos parece la más adecuada, porque creo que hay temas sensibles que no pueden politizarse, y creo que Cuenca se ha caracterizado por el diálogo, por la sinceridad, por la propuesta, por la forma de trato con cualquier gobernante del nivel que sea. Tú hiciste relación al Hospital del Niño y la Familia. Nos tocó pelear igual contra el centralismo. Y cuando iniciábamos ese proceso, incluso con funcionarios del proyecto Modersa del Banco Mundial que financió, el alcalde en una de esas intervenciones planteó, a ver, si es por Cuenca y por estos temas de vida o muerte, tendré que hablar con Dios o con el diablo, pero tenemos que avanzar en esa propuesta por los pacientes en ese caso. Entonces es una crisis ahorita generalizada que se agudiza si es que no hay respuestas, si es que no hay una respuesta mínima del gobierno nacional, si es que por lo menos se pone un ministro con quien interactuar, si es que las nuevas autoridades del IES también deciden valorar las iniciativas locales,
nos hemos planteado con el hospital, con los médicos de los dos, oigan, si es que están fallando los orgánicos, los procedimientos, oiga, no vamos a esperar que vengan de Quito porque años no han venido. Incluso utilicemos el talento local para ayudar a hacer propuestas y las elevamos a nivel nacional. El propio orgánico que ahorita existe en los hospitales de tercer nivel, me tocó crear a mí en la Dirección Nacional de Salud del IES, sobre todo sobre la base del José Carrasco, porque el HCAM y el Teodoro Maldonado apostaron muy poco. Sin embargo, surge de aquí y es la norma. Pero claro, 13 años después hay que renovar, las condiciones han cambiado y hay que actualizar. Y profesionales y directivos de aquí han dicho, sí, vamos, asumimos el reto que eso significa. Pero tiene que haber algún tipo de apertura para que el centralismo se dé cuenta de que es necesario trabajar nacionalmente y utilizar los recursos humanos de todo el país. Bien, José María, el tiempo es corto para abordar tantos temas que tienen relación con esta problemática, pero te agradecemos por habernos acompañado esta mañana. Gracias, querida Rosana. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Ha sido José María Egas, él es coordinador del Observatorio de la Salud.